Listo, ya está grabando. Déjenme tratar de verificar a ver si está grabando perfectamente. Perfecto, muy bien. Entonces fíjense, bueno, vamos a continuar nosotros con el seminario 1. Bien, todavía no hemos terminado el seminario 1 claramente. Bien, y vamos a tratar un poquito de repasar o terminar de repasar un poco lo que tiene que ver con las transformaciones de Galileo. Bien, y de los problemas que ocurrieron en un momento determinado con algunos fenómenos de la física y con algunas teorías de la física, las cuales no eran consistentes con pues los postulados de la relatividad de Galileo. ¿Ok? Y más o menos cuál fue la solución que se trató de dar en un momento determinado. Bien, esa solución vamos a ver nosotros a lo largo de esta parte del curso, que esa solución la terminó colocando o la terminó aportando a la ciencia Einstein en una interpretación muy interesante de los fenómenos. Bien, cuando pues sencillamente los objetos se mueven a velocidades que no son velocidades de los objetos cotidianos, bien, sino que son velocidades cercanas a la luz y que un objeto se mueva a esa velocidad pues conlleva a que el objeto sufra ciertos fenómenos que son fenómenos que se estudian desde algo llamado la teoría de la relatividad especial. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a repasar un poco las cosas acá. Fíjense. La teoría de la relatividad especial, desarrollada por Albert Einstein entre 1879 y 1955, este fue el tiempo que duró Einstein, pero el primer artículo de la teoría especial de la teoría de la relatividad especial fue presentado en 1905. Bien, ¿para qué sirvió este artículo? ¿Para qué sirvió las ideas presentadas por Einstein en esta época o a principios del siglo XX? Bueno, sirvió para darle respuesta a algo denominado la crisis del éter, bien, que es precisamente la explicación a los resultados conseguidos por Michelson y Morley cuando trataron de llevar a cabo la medición del éter. ¿Qué era el éter? Bueno, el éter se suponía que era una sustancia que tenía unas propiedades físicas muy particulares, y estas propiedades físicas eran las propiedades físicas que estaban relacionadas con el medio en el cual las ondas electromagnéticas se movían. Es decir, que la teoría electromagnética de Maxwell, que fue presentada aproximadamente en 1890 y que le valió el premio Nobel de Física a James Clerk Maxwell, fue una teoría que estaba montada sobre un supuesto teórico en el cual se movían las ondas electromagnéticas, y ese supuesto teórico fue algo que los físicos llamaron en ese momento el éter. Se suponía que el éter era una sustancia muy especial porque, bueno, el éter debería ser lo suficientemente elástico para que las ondas de luz pudiesen viajar a velocidades tan grandes. Sabemos que una onda de luz o un fotón o la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, entonces el medio debe ser un medio muy elástico para que un objeto físico como un fotón, que después vamos a tratar de explicar un poco más adelante con la relatividad especial, se mueve a una velocidad tan grande. Pero también debería ser totalmente rígido, bien, para que pues esa velocidad se mantuviese constante en todo momento. Entonces, bueno, el éter era pues una idea de la física que en el momento en que se plantea la teoría electromagnética encajó perfectamente dentro de la teoría electromagnética. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Por un lado, la teoría de Maxwell de los campos electromagnéticos parecía exigir la existencia de un medio llamado éter para la propagación de las ondas electromagnéticas, es decir, de la luz. Por otro lado, resultaba imposible medir el movimiento de la Tierra con respecto a ese éter, como quedó manifiesto en los experimentos fracasados de Michelson y Morley en 1881 y 1887. La palabra fracasado, bien, recuerden que esto lo estoy tomando de una cita textual, a mí no me gusta mucho. Bien, normalmente los experimentos en la física y los experimentos en el campo de la ciencia no fracasan. ¿Por qué los experimentos no fracasan? Porque cuando un experimento arroja un resultado que no es el resultado que hipotéticamente se había esperado, el experimento sirve para darse cuenta, por un lado, que se hizo mal, o, como ocurrió con el experimento de Michelson y Morley, de tratar de demostrar empíricamente algo que era totalmente inexistente. Bien, es decir, ¿qué fue lo que terminó demostrando el experimento de Michelson y Morley? Que tal éter
que fue introducido por los físicos para darle consistencia a la teoría electromagnética de Maxwell no existía. Es decir, que si vamos a verlo exactamente como ocurrió, la idea del éter era totalmente inconsistente con las teorías físicas. Bien, inconsistente. Entonces Michelson y Morley, a pesar de que pensaban de que iban a poder medir el éter y consiguieron totalmente lo contrario, que tal éter no existía, no fracasaron, sino que dieron un aporte importantísimo que le permitió a Einstein comenzar a pensar sobre un conjunto de problemas particulares y tratar de dar explicación a ese experimento que había fallado. ¿Se entiende más o menos el asunto, muchachos? Ok, sí, profe. Perfecto. Entonces, resulta de que por un lado Einstein estaba trabajando directamente en la explicación del fallo del experimento de Michelson y Morley, pero por otro lado, bien, otro científico de muchísimo renombre, ganador del Premio Nobel de Física también, que era Lorentz, el famoso de la fuerza de Lorentz que se estudia en el electromagnetismo, por otro lado, tenía unas ideas de relatividad muy interesantes y había descubierto, desde el punto de vista de la física teórica, por procedimientos teóricos, de que la teoría electromagnética de Maxwell bien era inconsistente cuando se le hacía una transformación de Galileo. ¿Qué significa eso? Que las ecuaciones de Maxwell, cuando se le hace una transformación de Galileo, no permanecen invariantes como ocurre con las ecuaciones de la mecánica newtoniana, sino que varían. Es decir, que para los observadores en reposo y en estado de movimiento inercial, si medían la aceleración de una partícula desde el punto de vista electromagnético, las aceleraciones eran distintas, lo cual era totalmente inconsistente, porque para el momento se supone que todas las ecuaciones de la física deberían ser consistentes con las transformaciones de Galileo. ¿Qué significa eso? Que las aceleraciones medidas por los observadores, ¿cómo deberían ser? Iguales. ¿Se entiende más o menos el asunto? ¿Ok? Entonces, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista de la teoría electromagnética de Maxwell, bien, pues había una inconsistencia. Bien, entonces dice la diapositiva, para colmo, Lorentz había observado que la teoría de Maxwell no se comporta de la misma manera que la mecánica newtoniana. Si intentamos relacionar dos observadores inerciales, la mecánica newtoniana transforma bajo el grupo de Galilei. ¿Qué significa que transforma? Bueno, de que mientras que la teoría de Maxwell bajo un grupo de transformaciones llamado el grupo de Lorentz. ¿Qué significa eso? Bueno, que las leyes de Newton permanecen invariantes ante una transformación de Galileo y las leyes de Maxwell varían ante una transformación de Galileo. Y por esa razón, Einstein, dentro de la teoría de la relatividad especial, incluyó las transformaciones de Lorentz y logró conseguir unas transformaciones, es decir, logró conseguir un modelo matemático que fuese consistente con la teoría electromagnética de Maxwell. Y eso le permitió, entonces, a partir de ese análisis que hizo, de esa construcción teórica, poder enunciar los dos principios especiales de la relatividad. Bien, recuerden ustedes que existen tres grandes campos de la mecánica newtoniana, la mecánica relativista y la mecánica cuántica. Nosotros vamos a pasearnos, ahorita estamos todavía en la mecánica newtoniana, bien, que es la que es consistente con las transformaciones de Galileo. Lastimosamente las otras mecánicas no lo son y más adelante vamos a ver por qué no. ¿Ok? Entonces, el grupo Galilei. Para el grupo Galilei, ¿quién es el grupo Galilei? Lo vimos la semana pasada. Las transformadas de la posición, la adición de velocidades y la aceleración constante para ambos observadores. ¿Estamos claros, muchachos? Sí. Ok, cuando uno aplica el grupo Galilei, debe aplicar las tres transformaciones: la transformación de la posición, la transformación de la velocidad y la invarianza de la aceleración. Entonces, la mecánica newtoniana no transforma. ¿Qué significa eso? Que las leyes de la mecánica de Newton permanecen invariantes ante una transformación del grupo Galilei. Pero la teoría electromagnética, que para no escribir tanto, la coloco como TEM, teoría electromagnética, ok, sí transforma. Bien, entonces, vamos a presentar dos problemas que vamos a analizar hoy. Con eso vamos a terminar la clase y vamos a dejar una pregunta abierta. Bien, que nos van a permitir terminar de comprender un poco de esto que les estoy hablando. ¿Les parece? Ok.
Mucha, Ok. mucha atención. Me interrumpan en el momento que lo necesiten, ¿ok? Sin ningún problema. Vamos a plantearnos un problema desde la mecánica newtoniana y vamos a plantearnos un problema desde la teoría electromagnética de Maxwell. ¿Qué vamos a hacer con ambos problemas? Que le vamos a hacer una transformación de Galileo. ¿Qué debería ocurrir? Que si ambas teorías son consistentes con las transformaciones de Galileo, las aceleraciones medidas en un caso por ambos observadores deberían ser igual a las aceleraciones medidas en el otro caso por ambos observadores. Bien, la aceleración no debería variar. Bien, entonces vamos a empezar el primer problema desde la mecánica newtoniana con un problema sencillo. El lanzamiento horizontal de un proyectil, que todos conocen, ¿correcto? Entonces, mucha atención. Supongamos que se dispara horizontalmente un proyectil en el campo gravitacional terrestre. No vamos a considerar las fuerzas de fricción porque si no el problema se hace más complejo. Vamos simplemente a considerar un problema ideal en el cual estamos lanzando un proyectil perfectamente esférico, el cual no sufre rotaciones y el campo y la fricción del aire no causa ningún tipo de alteración en el movimiento del proyectil. Es una aproximación que utilizamos mucho en los cursos de física de los primeros semestres, el de mecánica e incluso en los cursos de bachillerato. ¿Cierto o falso, muchachos? Ok, creo que sí. Bien, Yo me entonces, recuerdo cuando usted nos hizo una simulación. No sé si usted se ajá, acuerda. una simulación parecida a esa. Muy bien, entonces fíjense. Exacto. Y usted. Ok. Ok, perfecto. Entonces fíjense. Se supone que nosotros tenemos un cañón que está ubicado a una altura que vamos a llamar H. Yo la voy a llamar H, aunque aquí aparece 9 metros por la fotografía que saqué, pero vamos a llamar esta altura H. ¿Ok? Y se supone que el cañón, bien, se encuentra con un ángulo de inclinación de 0 grados, es decir, que el cañón está totalmente paralelo al suelo. Bien, se supone de que exactamente en la visión del cañón se encuentra un observador S que se encuentra en estado de reposo. Bien, en estado de reposo. Se dispara el cañón y la bala sale disparada con una velocidad inicial v sub 0 en el campo gravitacional terrestre. Todos sabemos que a partir de la cinemática y de la mecánica newtoniana, de que el proyectil sale disparado y toma una curvatura hasta que llega al suelo. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Ok. Entonces, el otro observador se encuentra en el suelo, moviéndose a velocidad constante. Es muy parecido al problema del pájaro, ¿cierto, Daniela? ¿Ok? Muy bien. Y ambos observadores quieren medir la posición de la partícula en un cierto punto P. Vamos a llamar a este el punto P. ¿Ok? El punto P. Muy bien. Muy bien. Entonces fíjense algo bien importante. El observador, uno de los observadores, ya va un momentico que ok. Uno de los observadores, bien, que está en estado de reposo, bien, mide la posición de la partícula a través del vector R. Y el otro observador, que se encuentra en estado de movimiento, mide la posición de la partícula a partir del vector, vamos a llamar nosotros R'. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, muchachos? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, el vector R es la medición del movimiento de la partícula que hace el observador que está colocado en el cañón y se encuentra en estado de reposo. Y el vector R' es la posición de la partícula vista por el observador que se encuentra en estado de movimiento. Bien, vamos entonces a colocarle a este sistema que está acá el sistema S'.
el sistema S'. ¿Ok? Entonces, ¿qué mide el observador R? El observador R mide las coordenadas de la posición del proyectil en el punto P, que serían X, Y y Z. Según las ecuaciones del movimiento de proyectiles, que son ecuaciones bastante sencillas que ustedes vieron en cursos de física y se ven en bachillerato, la posición en X va a ser igual a la velocidad de salida del proyectil multiplicado por el tiempo. La posición Y va a ser igual a la altura menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, que sería todo lo que el proyectil se desplaza desde la altura h hacia abajo. Y en Z, ¿cuánto valdría en Z? Bueno, en Z simplemente valdría 0. ¿Ok? ¿Por qué valdría 0 en Z? Porque solamente estamos viendo el movimiento bidimensional en 2 dimensiones, que serían X y Y. ¿Se entiende bien hasta el momento, muchachos? Perfecto. ¿Qué observa S? Bueno, S observa al vector R, que está dado por estas coordenadas, y observa también el vector B. ¿Quién sería el vector B? La derivada la derivada de X con respecto a T, la derivada de Y con respecto a T y la derivada de Z con respecto a T. La derivada de X con respecto a T sería aplicar la derivada a la coordenada X, por lo tanto me daría simplemente B sub 0. Si le aplicamos a la coordenada Y la derivada con respecto al tiempo, simplemente la derivada de H con respecto a T vale 0 y me quedaría 2t cuadrado sobre 2, bien, 2t cuadrado, y el 2 se simplifica con el 2 y me queda simplemente menos gravedad por tiempo, que sería la velocidad en la dirección de Y. Y en Z la velocidad vale 0. Entonces fíjate que hay una adición de velocidades tanto en X como en Y. Correcto, una velocidad tanto en X como en Y. Si calculamos la aceleración vista por el observador S, la aceleración sería la derivada de la coordenada de la velocidad X con respecto al tiempo, que me daría 0 porque la velocidad es constante. Bien, la derivada con respecto al tiempo, en este caso de menos G por T, como la gravedad es constante, la derivada de G con respecto a T valdría 0. Saco a la G de la derivada, me quedaría menos G, y la derivada de T con respecto a T es 1, por lo tanto me daría menos G. Y la aceleración en Z sería 0. Entonces fíjense ustedes que el observador va a medir exactamente lo que uno calcula cuando hace un problema de lanzamiento horizontal de proyectiles, que la aceleración del proyectil va a ser igual a la aceleración de la gravedad, porque se supone que el proyectil se mueve en el campo gravitacional terrestre, que es uniforme. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros, Daniela? Salvador, perfecto. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué observa S'? Bueno, S', como se encuentra en estado de movimiento relativo con respecto al proyectil, él va a observar unas coordenadas distintas para la posición y para la velocidad, y Daniela también lo demostró a través del problema del pájaro, ¿cierto, Daniela? Claro, a pesar de que el proyectil va a recorrer solo un alcance horizontal, para el observador que se encuentra en estado de movimiento hay una percepción relativa del movimiento que no va a coincidir con la observación del observador que se encuentra en estado de reposo, pero es una percepción, porque al final de cuentas el proyectil, ¿cuál es la medición real del proyectil? Bueno, la medición real no existe, la medición va a ser relativa. ¿Por qué? Porque cada observador va a tener una medición real. Esas mediciones reales van a estar interconectadas a través de las transformaciones de Galileo, ¿correcto? Entonces, ¿qué mide X'? Bueno, ¿qué mide X'? X' me daría el vector X, que es el vector que obtuvimos del resultado anterior, menos B por T. Fíjense que aquí estoy aplicando la transformación del grupo Galilei, lo que sería la transformación de la velocidad de la posición. Entonces, el vector X sería B sub 0T 0, 0. Bien. Y el otro vector, en este caso, sería 0, 0 y 0 y 0, porque solamente estoy viendo en la dirección de X. Entonces, en la dirección de X, la velocidad va a ser igual a B sub 0 menos B.
en este caso. ¿Ok? ¿Cuál sería la velocidad en este caso en la dirección de Y? Bueno, en este caso la posición medida por el observador en Y simplemente va a ser igual a la misma que mide el observador en reposo Y. Y la medida por Z' va a ser igual a la medida por Z'. Claro, la medida por Y, recuerden ustedes que va a ser en este caso menos G por T. H menos 1/2 de G por T cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí se entiende hasta ahora, muchachos? Sí, profe, más o menos. Ok, Daniela. Daniela, ¿me escuchas? Sí, profe, ya le escuché, le dije que sí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, luego tenemos nosotros que aplicar la adición de velocidades. En el caso de aplicar la adición de velocidades, ¿ok? Pues la adición de velocidades simplemente va a estar dada por la coordenada X del observador S', que sería simplemente restar B sub X menos B, en este caso, ¿ok? Para la coordenada Y sería exactamente la misma velocidad en Y, y para la coordenada Z la misma velocidad en Z, ¿ok? Por lo tanto, si yo calculo el vector aceleración prima para los observadores, para el observador S', fíjense ustedes que la derivada de Bx' con respecto a t me daría 0 porque B es constante. La derivada de B' de Y con respecto a t me volvería a dar menos G, ¿ok? Porque simplemente sería B sub 0 menos G por T. Y en Z sería igual a 0. ¿Qué conclusión se ha obtenido? La conclusión es que S y S' miden la misma aceleración. Por lo tanto, las observaciones del lanzamiento horizontal de proyectiles no transforman ante el grupo Galilei. ¿Ok? ¿Qué debería medir Salvador en el problema? El problema del pájaro, sencillamente, Daniela, llegamos a la conclusión de que si los observadores miden la aceleración va a ser exactamente la misma para ambos observadores. ¿Correcto, Daniela? Ok, ¿qué debería medir Salvador? Bueno, Salvador va a medir que el observador en reposo va a medir una velocidad distinta a la que va a medir el observador relativo. Pero cuando uno mide las aceleraciones son exactamente las mismas. Por lo tanto, con estos problemas se comprueba de que en la mecánica newtoniana, cuando se le aplica, o a las leyes de la mecánica newtoniana, cuando se le aplica una transformación de Galileo, las mismas se permanecen invariantes o permanecen covariantes. Se utiliza mucho la palabra invariante, covariante. ¿Ok? Déjenme escribirles acá eso. ¿Ok? La palabra covariante, que la van a conseguir en los covariante, es igual a la palabra invariante. Son sinónimos en el caso de la teoría especial de relatividad, de las transformaciones de Galileo. ¿Ok? Y la palabra invariante, bien, significa a su vez de que las leyes no sufren transformaciones ante el grupo Galileo. Disculpe. Me pasé por acá. Ante el grupo Galilei. Ante el grupo Galilei. ¿Qué significa? Bueno, que ambos observadores para la mecánica newtoniana que van a medir siempre van a medir exactamente lo mismo. Ante el grupo Galilei. ¿Queda clara esa primera conclusión, muchachos? Salvador. Bien, muy bien. Continuemos entonces. Vámonos a la siguiente. El siguiente problema nos va a mostrar lo que habíamos dicho anteriormente, de que existe una incompatibilidad entre el electromagnetismo y la mecánica clásica. Bien, esa incompatibilidad la muestra directamente el electromagnetismo cuando se le aplica una transformación de Galileo. Presten mucha atención a este problema y, como les dije, pues me interrumpen si ameritan de que les explique algo más.
La figura muestra una partícula portadora de una carga positiva Q en reposo cerca de un alambre recto y largo por el que fluye una corriente de intensidad I. Desde O se observa el sistema. Entonces fíjense, yo tengo un alambre que transporta una corriente. Bien, y en un punto cercano al alambre yo voy a colocar una carga eléctrica Q. Bien, y voy a colocar un observador que se encuentra en estado de reposo, bien, que va a ser el que va a tomar las observaciones, es decir, las medidas. En el interior del alambre hay electrones que se mueven con una velocidad de arrastre v sub d y núcleos de iones positivos en reposo, de modo que en cualquier longitud del alambre el número de electrones es igual al de núcleos positivos y la carga neta es igual a cero. Todos sabemos eso, ¿no? Dentro de la materia la carga neta es igual a cero, a no ser de que la materia esté ionizada. ¿Estamos claros? Es decir, que el mismo número de partículas positivas va a ser igual al mismo número de partículas negativas. Cuando la corriente eléctrica fluye por un alambre, la invarianza de la carga, es decir, la carga neta de la materia que conforma el alambre, también va a ser igual a cero. ¿Correcto? ¿Estamos claros con eso, muchachos? Ok. Entonces, ¿qué observa O? Puesto que la carga negativa de los electrones a lo largo del alambre es igual a la de los núcleos positivos pero de signo contrario, los campos eléctricos creados por ambos portadores de carga en cualquier lugar son iguales en magnitud pero de sentidos opuestos. ¿Qué significa eso? Que dentro de la materia se va a generar un campo, visto por este observador, se va a generar un campo eléctrico que va a ocasionar que la fuerza eléctrica que se mide va a ser igual a cero. Recuerden ustedes que según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica que sufre una partícula cargada es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. Pero como los núcleos en reposo y los portadores de carga generan campos en direcciones distintas, simplemente la sumatoria del campo generado por los núcleos positivos menos la sumatoria del campo generado por los núcleos negativos va a ser igual al vector nulo. ¿Ok? Por lo tanto, el observador que se encuentra en estado de reposo para este experimento mide que la fuerza de Coulomb es igual a ¿cuánto, muchachos? A cero. ¿Cierto? Ok. Luego, recuerden ustedes que cuando la carga está en movimiento, bien, genera un efecto magnético. Ese efecto magnético se puede medir a través de una fuerza que es la que llamamos nosotros la fuerza de Lorentz. Bien. Por otro lado, aunque la corriente crea un campo magnético que afecta a la carga, la fuerza magnética es nula porque Q en estado de reposo. ¿Qué significa eso? Bien, que si nosotros medimos la fuerza magnética que provoca la carga exactamente sobre el sistema de electrones que se encuentra en estado de movimiento o la corriente eléctrica, bien, para el observador que se encuentra en estado de reposo, esta carga se encuentra también en estado de reposo. Y la ley de Lorentz dice que la carga multiplicada por el producto de la velocidad por el campo magnético, bien, si la velocidad medida por el sistema que se encuentra en estado de reposo es igual a cero, bien, significa que la fuerza magnética también es igual a cero. ¿Ok? Que acá no lo colocamos. Aquí vamos a decir nosotros que la fuerza magnética también es igual al vector nulo. Entonces, si eso es así, nosotros sabemos muy bien que la aceleración que experimentan las partículas que se encuentran en estado de movimiento, que son las que producen la corriente, va a ser igual a la fuerza eléctrica de Coulomb que experimentan las partículas más la fuerza magnética que experimentan las partículas. Ambas fuerzas constituyen la fuerza de Lorentz sobre la partícula. Si la fuerza eléctrica es igual a cero y la fuerza magnética medida por el observador en estado de reposo también es igual a cero, significa que cero entre la masa igual a cero y la aceleración medida por el observador en estado de reposo también es igual a cero. Bien, por lo tanto, la aceleración medida va a ser igual a cero. Esto es visto
por el observador que se encuentra en estado de reposo. Vamos a considerar ahora la misma situación, pero en vez de medirla desde un observador que se encuentra en estado de reposo, vamos a medirla desde un observador que se encuentra en estado de movimiento moviéndose a velocidad constante. Sabemos muy bien que cuando medimos a partir de un observador que se encuentra a velocidad constante, hay que aplicar las transformaciones de Galileo. Entonces vamos a ver cómo funciona el asunto. Consideremos ahora la situación desde un sistema inercial O' que se mueve a velocidad constante paralelo al alambre. Es decir, que se mueve a la misma velocidad con que se mueven los electrones que forman la corriente eléctrica en el alambre. ¿Cómo se puede ver en la figura? En esta referencia, desde el observador que se encuentra en movimiento, los electrones se encuentran en reposo y los núcleos positivos y la carga Q se mueven hacia la derecha con velocidad v sub d. Entonces la cosa es al revés, es como me preguntaba Daniel hace un momento, ¿no? Claro, si yo veo el movimiento del pájaro y me monto directamente en un sistema que viaja con el pájaro, simplemente la velocidad que yo voy a medir es la misma velocidad con la que se mueve el pájaro, que es lo que ocurre acá con los electrones. Ahora, si yo me salgo a un sistema de referencia que esté fuera del sistema de referencia que coloqué con el pájaro, simplemente la velocidad que yo voy a medir es la velocidad a la que se mueve el pájaro. Lo mismo ocurre acá. Podemos decir que los electrones son el pájaro y podemos decir que el sistema O', en este caso, se está moviendo directamente con los electrones. Por lo tanto, el sistema O' simplemente va a medir que la carga se encuentra en estado de reposo. Es como cuando tenemos, por ejemplo, una persona que se encuentra montado en un tren con respecto a otro que se encuentra en estado de reposo. Si el tren se mueve, la persona que va dentro del tren no va a experimentar el movimiento del tren, pero sí va a observar que la persona que está colocada fuera del tren, en el andén, en estado de reposo, parece que se alejase de él, parece que el observador que está parado es el observador que se encuentra en movimiento con respecto al que está en el tren. Igualmente, para el que está fuera del tren, en el andén, él va a ver que el tren y la persona se desplazan a la misma velocidad. Entonces el movimiento sigue siendo relativo. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Bien, entonces, en este caso Q, por estar en movimiento en el campo magnético creado por la corriente de núcleos positivos, como ocurre acá en la figura, está sometida a una fuerza magnética. Por lo tanto, la fuerza eléctrica sigue siendo igual a cero, pero la fuerza magnética es distinta de cero. Por lo tanto, la aceleración que adquiere el electrón es distinta de cero porque sí hay una fuerza magnética que hace que la aceleración sea distinta de cero. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacar? La conclusión es que O y O' miden distintas aceleraciones. Por lo tanto, las observaciones de la fuerza de Lorentz, la interacción del campo eléctrico y magnético, disculpen que acá hay una pequeña, me faltó aquí un acento, el campo eléctrico, interacción, vamos a colocar acá, perfecto. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que el observador en reposo mide que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética sobre la partícula son iguales a cero, por lo tanto la aceleración que experimenta la partícula es cero y la corriente es una corriente continua y constante. Por otro lado, el observador que se encuentra moviéndose a la misma velocidad que la corriente, que los electrones que conforman la corriente eléctrica, encuentra que la fuerza eléctrica o la fuerza de Coulomb sigue siendo cero, pero la fuerza magnética deja de ser distinto de cero porque en este caso aplica una transformación de Galileo. Por lo tanto, ambos observadores miden aceleraciones distintas. La pregunta es, ¿permanece en este caso la fuerza de Lorentz, que es una fuerza electromagnética invariante? No, varía. Por lo tanto, se dice entonces que la transformación de Galileo no es consistente con la teoría electromagnética y por lo tanto las ecuaciones del electromagnetismo transforman ante el grupo Galilei. Eso fue una inconsistencia importante que consiguió Lorentz en la teoría electromagnética, pero Lorentz no le dio solución. Más adelante vamos a ver que Einstein, utilizando la matemática de Lorentz, las transformaciones de Lorentz, logra darle consistencia matemática y lógica a todo el asunto y termina entonces generando lo que sería el principio especial los principios especiales de la relatividad. ¿Ok? Entonces, conclusión final. Si el grupo Galilei se aplica
a la mecánica newtoniana, las leyes permanecen invariantes. Es decir, O y O' miden exactamente las mismas leyes. O aplican las mismas leyes y miden las mismas observaciones. ¿Ok? En la teoría electromagnética ocurre distinto. Si yo le aplico las transformaciones de Galileo a la teoría electromagnética, los observadores relativos van a tomar mediciones distintas. Por lo tanto, la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, la corriente inducida, el potencial eléctrico, todas van a transformar. Y por lo tanto, cuando se le aplica una transformación de Galileo a la teoría electromagnética, esta varía, no permanece covariante. Entonces, eso era una inconsistencia importante y eso obligó a que los físicos de esa época tuviesen que hacer unas revisiones importantes de la mecánica newtoniana. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Sí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. ¿Qué ocurrió en el momento? Bueno, por una parte, había aparecido el problema encontrado por Lorentz en las ecuaciones de la teoría electromagnética que transformaban ante una transformación de Galileo. Y por otra parte, bien, esos mismos problemas que se encontraron obligaron a que se tuviese que hacer una revisión profunda de la teoría electromagnética. Bien, a ver, si la que fallaba era la teoría electromagnética, si fallaba la mecánica de Newton o si fallaban las transformaciones de Galileo. Alguna de las tres deberían de fallar. Bien, entonces, con respecto a las transformaciones de Galileo, no había consistencia con respecto a la teoría electromagnética porque las magnitudes físicas electromagnéticas cambian con una transformación de Galileo. Y por otra parte, si eso fallaba, entonces debería haber algún fallo en algunos de las hipótesis fundamentales de la teoría electromagnética, entre ellas la del éter. Entonces, aproximadamente en el siglo XIX, bien, los científicos creían en la existencia de un medio denominado el éter. Bien, el éter, como les dije anteriormente, se definió como una sustancia inmaterial y fija que se extiende por todo el universo y que puede fluir a través de todos los materiales que se mueven en su seno. Se supone que la teoría electromagnética de Maxwell estaba apoyada en el éter porque las ondas electromagnéticas, bien, las ondas electromagnéticas descubiertas por Maxwell y confirmadas por el experimento más adelante de Hertz, bien, terminaron demostrando de que la luz eran ondas electromagnéticas y que las ondas electromagnéticas eran luz. Eso fue uno de los aportes más importantes de la teoría electromagnética. Después los aportes de la teoría electromagnética fueron tremendos con respecto a las telecomunicaciones, con respecto a la transmisión de información, con respecto a la electrónica, bien, pero el principal aporte de la teoría electromagnética fue poder descubrir de que la luz era una onda electromagnética. Ahora, las ondas electromagnéticas y la luz, que eran lo mismo, viajaban a través del éter. Entonces, la primera revisión que se hizo fue ver si tal éter existía, porque el éter, como les dije anteriormente, era una sustancia que los físicos introdujeron para darle consistencia lógica tanto a los experimentos como consistencia lógica a los resultados teóricos. Bien, ¿qué pensaban los físicos? Bueno, los físicos pensaban que un sistema de referencia fijo respecto al éter sería el sistema de referencia absoluto. Bien, y se creía también que el éter, como les dije anteriormente, era el soporte de las ondas luminosas. Bien, los físicos hicieron una primera interpretación, escúchenme bien. Los físicos interpretaron a las ondas luminosas como oscilaciones en el éter para poder darle una explicación consistente con las ondas de sonido cuando se propagan en la materia. Sabemos muy bien que oscilan en la materia, oscilan en el aire, ¿correcto? Y por eso se produce el sonido. Bien, ¿qué concluyeron los físicos? Que al igual que ocurre con las ondas mecánicas, la velocidad de las mismas es constante con respecto al éter, las oscilaciones electromagnéticas en el éter también deberían ser constantes. Es decir, que debería existir una consistencia en las leyes que describen el comportamiento de las ondas mecánicas como las ondas de sonido y el comportamiento de las ondas de luz.
¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Bien, hasta ahorita, Daniela, ¿más o menos se entiende? Ok. Yo también pude ver el video que te mando donde Claro, claro, con el video terminan, escuchando este video y brindar a escuchar aquel video, terminan ustedes de tener un entendimiento completo del asunto. Ok, fíjense. Como esto era un punto crucial, bien, una ruptura crucial en las teorías físicas para ese momento, se hizo como se hace normalmente en todos los programas de investigación que han ocurrido en todas las épocas. Se contrataron, bien, vamos a decirlo así en el término de la palabra, porque se buscaron para que hicieran el experimento, dos de los científicos en el campo de la física experimental más importantes que existían en Europa en el momento. Ellos fueron Albert Michelson y Edward Morley. ¿Ok? Michelson y Morley, partiendo de la hipótesis de la constancia de la velocidad de la luz respecto al éter, realizaron un experimento para medir el movimiento de la Tierra en el éter. El experimento de la Tierra en el éter debería ser consistente con las transformaciones de Galileo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Vamos a leer lo que dice la diapositiva. El experimento consistía básicamente en medir la velocidad de haces de luz moviéndose en la misma dirección pero en sentidos opuestos. De este modo, la velocidad observada de cada haz de luz respecto a la Tierra dependería de la dirección y sentido del viento del éter con respecto al haz. La figura y la transformación de velocidades de Galileo nos ayudan a determinar la velocidad de cada haz de luz medida por el observador. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros vemos la imagen que se encuentra en la diapositiva, bien, y colocamos acá el observador fijo, y suponemos que el viento del éter va en esta dirección, la adición de transformaciones de Galileo nos dice que si el haz de luz se mueve a la izquierda del observador, la transformación de la adición de velocidades de Galileo me dice que yo debo sumar a la velocidad de la luz la velocidad del viento del éter. Así lo llamaron ellos, el viento del éter. Y si yo al haz que se mueve hacia la izquierda le sumo el viento del éter, la adición de velocidades de Galileo dice que a la velocidad de la luz le debo restar el viento del éter. Entonces, según la adición de velocidades, la velocidad medida por el observador prima va a ser igual a Bx más B. Entonces, para el haz 1, la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad del rayo de luz más la velocidad del éter. Y para el haz 2, que sería el haz que se mueve a mano derecha del observador, la velocidad va a ser igual a menos c, que sería la velocidad con que se mueve el rayo de luz en la dirección del viento del éter, más la velocidad del éter. Bien, si yo mido ambas velocidades, la primera velocidad sería c más la velocidad del éter, y la segunda velocidad sería c menos la velocidad del éter. ¿Qué significa esto? Que las velocidades de los haces de luz medidas por el observador deberían ser diferentes, lo que demostraría la existencia del viento del éter y permitiría hallar la velocidad de la Tierra respecto al éter. Esto es lo que debía haber ocurrido. ¿Qué mostró el experimento? ¿Qué mostró el experimento? El experimento demostró que la velocidad de los haces de luz medidas por el observador, lo que demostraría la existencia del viento del éter y permitiría hallar la velocidad de la Tierra respecto a este. El resultado del experimento mostró que la velocidad de los dos haces era exactamente la misma, o sea, que no apreciaron absolutamente ningún efecto del viento del éter. Por lo tanto, ¿qué conclusión pueden sacar los experimentadores? Que el viento del éter no existe. Se entiende claramente más o menos cuál fue la cuestión. Es decir, la idea fue lanzar dos rayos de luz en dos direcciones distintas, suponiendo que el éter viajaba en una dirección, aplicar la transformación de Galileo, y a partir de la transformación de Galileo, el resultado hipotético de los experimentadores debería ser que para cada rayo de luz la velocidad era distinta. Cuando ellos midieron, el experimento demostró
de que la velocidad era exactamente la misma, por lo tanto el éter no existía. Por lo tanto, el éter no existía. Bien. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Daniela? No, profe. Perfecto. Entonces, yo les voy a invitar a ustedes a que vuelvan a ver otra vez el video del experimento Michelson y Morley. ¿Ok? Y, por supuesto, vuelvan a repasar los últimos videos donde hablan un poco de los postulados de la teoría de la relatividad especial. ¿Ok? Para la próxima clase, ustedes van a elaborar un escrito que me van a presentar como el día de hoy lo presentó Daniela, con la siguiente pregunta. ¿Cómo fueron solucionados los problemas de la incompatibilidad de la teoría electromagnética con las transformaciones de Galileo y lo del éter? Es decir, aquí aparecieron dos problemas, ¿no? Fíjense ustedes, la teoría electromagnética estaba montada sobre un supuesto teórico que era falso, porque el éter no existía, según los experimentos. Y por otro lado, cuando se le aplican las transformaciones de Galileo a las magnitudes físicas electromagnéticas, estas cambian para los observadores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fueron solucionados esos dos problemas? ¿Quién los solucionó? Más o menos, ¿cómo es la idea? Entonces, van a redactar un pequeño escrito de no más de una página, donde lo presentemos acá y escuchemos el escrito y discutamos. Y de allí tomamos la segunda intervención. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe. Claro. ¿Cómo pueden ustedes obtener el escrito? Viendo los videos, viendo el material que está en la plataforma, que lo tienen compartido, y pues tratando de, en función de ese video que escuchen, de los videos, pues tratar de escribir, como les dije, una cuartilla, no más de una cuartilla, donde traten de ustedes más o menos explicar cómo ocurrió la solución al problema de la teoría electromagnética y del éter. ¿Ok? ¿Estamos bien, muchachos? Sí. Perfecto. Bueno, vamos.